Pues mi nombre es Fernando Alberto Álvarez Romero. Yo soy diseñador industrial, egresado acá a la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 1996. Yo hice una maestría en Pedagogía de la Tecnología. Me interesa mucho ese campo de la relación entre la tecnología y el diseño. Y actualmente pues estoy haciendo un doctorado en diseño y creación. Eso pues para presentarme desde el punto de vista profesional diría que me encanta mucho el diseño, me encanta mucho hacer diseño, enseñarlo y investigar acerca de esas relaciones que tenemos nosotros los diseñadores con muchos otros campos del conocimiento y pues principalmente con la vida, qué podemos hacer nosotros los humanos, que nos interesa mucho ese campo de transformar las cosas, de pensar creativamente, de actuar con y para la gente, ¿dónde podemos nosotros aportar de alguna manera? Esa es como una de mis preocupaciones y eso de la mano obviamente con en dónde estamos. Ser diseñador es una bonita manera de vivir, me parece, en donde podemos convivir con la naturaleza, de esa manera estudiando el diseño y investigándolo y viendo sus relaciones, podríamos llegar a comprender mucho mejor nuestra relación con la naturaleza y vivir muchísimo mejor de la mano de ella, ¿no? Bueno, relacionado con la pregunta sobre el enfoque y diseño del sur, yo la matizaría un poco. Pues no es un enfoque, es usemos las palabras, es una manera de vivir el diseño, de pensarlo, de sentirlo y por lo tanto de actuarlo, de practicarlo. ¿Por qué se habla de diseño del sur? Básicamente, pues en mi sentir pensar el diseño, tuve la oportunidad de vivir por 5 años en Ecuador y allí conocer e interactuar con algunos proyectos tanto indígenas, con las comunidades de Santo Domingo de los Sáchilas, un par de comunidades y además con el pensamiento de la interculturalidad que trabajaba el profesor Nelson Riascos o que trabaja el profesor Nelson Riascos allá. Estoy hablando más o menos del 2005. Y pues me dieron una lección muy importante de vida en ese momento porque nosotros, o yo, perdón, trabajaba muy del enfoque clásico, por decirlo de alguna manera, que nos enseñaban del diseño. En ese sentido, ese enfoque clásico, pues me sorprendió darme cuenta que no era el enfoque clásico nuestro, sino el enfoque clásico foráneo, ¿no? Principalmente la escuela europea y americana que pues dócilmente habíamos asumido. Era bien interesante ese fenómeno y el profesor Nelson hizo una pequeña introducción en un seminario muy bonito donde sin entrar al diseño, nos pidió que miráramos qué tan occidentales éramos, porque pues preferíamos mucho ese modelo o lo favorecíamos, digamos, en la práctica del diseño. Y fue interesante encontrarse con que nosotros no teníamos, digamos, estrictamente esa manera de pensar, ¿sí? Teníamos, por otra parte, mucho todavía de nuestras lógicas, de nuestras maneras de sentir, de relacionarnos propias de nosotros los pueblos indígenas, de nuestra, digamos, herencia. Y en ese sentido fue bien bonito ese despertar porque era decir, bueno, por un lado tenemos esa capacidad de interpretar, de entender a nuestra manera el pensamiento occidental, pero también no hemos perdido y aún tenemos mucho de nuestra ancestralidad, nuestros pueblos originarios. Ahora, ¿cómo poder transferir eso a ese vivir que yo te he mencionado, vivir diseñando?
ahí fue donde pues regresé acá a Colombia y empecé a hacer, pues desde Ecuador empecé, pero aquí empecé a escribir un poco más al respecto. Y pues al principio no hubo eco en lo que yo decía, pues, como te digo, nosotros estamos muy imbuidos en una manera de pensar el diseño, pues es bien interesante, ya ha funcionado, y dejábamos de lado mucho esta otra parte. Claro, entonces al principio no hubo eco, hasta que entré precisamente en el doctorado, y eso fue cogiendo fuerza. Ahí tuvimos eco también con el profesor Alfredo Gutiérrez, porque él, desde otra perspectiva se había interesado mucho y tampoco lo había manifestado así, pues explícitamente digamos a mi manera de ver, desde el punto de vista de la práctica del diseño, pues un conocimiento que él tiene muy interesante sobre las tribus americanas, sobre todo las norteamericanas. Y empezamos a ver cómo era posible ver otros mundos posibles, precisamente ya encontrándonos con autores tan interesantes como Arturo Escobar y como Tony Fry, en donde nos vimos muy en un campo fértil de la mano de ellos y de muchos más autores y de nuestras experiencias, y empezamos a tener una manera de expresar un campo para hablarlo, para criticarlo allá en el doctorado, y ha venido cogiendo mucha fuerza. Ha sido muy interesante porque pues desde mi punto de vista eso que antes fue una experiencia individual ha venido a más, pues como otra perspectiva más, como otra, tú decías, enfoque, pero como otra manera de ver que es posible vivir y cómo el diseño puede proliferar no solo desde una perspectiva, sino de muchas. Y en ese sentido, pues se empezó a llamar Diseño del Sur, pues ya en interacción con Alfredo. Yo antes lo llamé Diseños de la Filosofía Andina porque me acerqué al trabajo de Joseph Esterman allá en Ecuador, pues, por sugerencia del profesor Riascos. Diseños de la Interculturalidad porque él trabajaba ese tipo de filosofía. Conocimos aquí al profesor Esterman, entonces se consolidó mucho más esa idea del sur. Y así ha venido trabajándose. Sobre todo Alfredo ha contactado muchas personas, él es bastante bueno en ello y en socializar sus puntos de vista, y en ese sentido hemos tenido, como te he dicho, ya interlocutores que nos han puesto en evidencia que sí, que otros mundos caben dentro de ese mundo. Ya no estoy hablando solo del diseño, sino del mundo de la vida, y que reconocer que antes de nuestra, digamos, por decir, como lo dicen los historiadores, nuestra conquista, de todas maneras hubo otras prácticas que no se llamaban diseño, pero que eran muy adecuadas para el contexto, para las gentes que habitaban, y que hoy día, lo manifiesto de nuevo, persisten y son una manera de sentir, de pensar, de hacer, de socializar a través de algo que podría llamarse diseño, o podría llamarse de otra manera, pero que nos han dado más horizontes, más salidas, más perspectivas a lo que nosotros académicos hemos venido estudiando. Bueno, el evento pasado ha sido bastante grandioso porque los interlocutores cada vez son más. Hay muchísima gente desde muchísimos campos y disciplinas que han encontrado una crítica pues muy constructiva al único mundo que nos han tratado, digamos, de imponer de alguna manera. Claro, pues para eso debe haber una contraparte, ¿no? Entonces, darse cuenta de que no queremos ser un poco contraparte, sino que queremos
dar otras salidas, presentar otras prácticas, mostrar otros sentires, otros conocimientos sobre la vida y cómo transformarla y cómo vivir en sociedad, en armonía con la naturaleza, con todos los seres, pues ha sido bien bonito. Entonces en este evento conocí mucha gente que ha leído muchos de los textos que uno pensaba que leía en solitario, porque no son populares, no son, digamos, de mucha difusión, de términos que uno también encuentra muy enredados, pero resulta que en el campo donde pudimos compartir son para ellos como de dominio público, es como la base de la discusión. Entonces en ese sentido el evento fue maravilloso, es una acogida importante. Poder participar fue también grandioso porque pues ya hemos venido trabajando con Tony y con Arturo, y con Tony sobre todo, pues que lo he tenido como un maestro importante en mi trabajo de doctorado, ver cómo él, además de un proceso académico, que él pues ya tiene una obra extensísima sobre otras maneras de ver el diseño, se ha entregado al proyecto, ¿sí? Le está apostando también, y ya uno encuentra es que no es que yo esté buscando asesoría con el profesor Tony Fry, sino que estamos compartiendo un proyecto común. Lo mismo ocurre con Arturo, que pues imagínate uno al principio verlo como pues el gran maestro, verlo como el gran escritor, y luego estar conversando con él, ver que es muy accesible, que es muy cálido, que es un gran ser humano, y que también comparte un proyecto, pues ya la cuestión no se vuelve netamente académica, no se vuelve un formalismo, sino como me he venido presentando y como te he venido insistiendo, como una manera de vivir, de sentir, de pensar el diseño, ¿sí? Y de ver qué podemos hacer por nosotros mismos, primero por los demás y por la naturaleza, muy organizadamente como lo estamos tratando de hacer y como lo está liderando Tony, aunque él dice que él no lidera nada, pero él ha sido bastante proactivo con nosotros. Entonces ha sido fascinante para cerrar esa parte. Para finalizar, claro, la entrevista me parece importante recomendar vivir el diseño. O sea, uno podría tomarlo como una profesión y es posible vivir del diseño y adecuarse, digamos, a un modelo interesante que funciona, ¿no? Que es muy respetable y tiene mucha tradición. Pero por otro lado también es posible ver otras sentires y pensares del diseño, en donde yo veo que ese precisamente es como un papel clave por ahora de la universidad, mostrar los diferentes aspectos y matices en torno a algo tan bonito como es una actividad que podríamos llamar transformadora, que contribuye a transformar, sea cual sea el horizonte que se escoja. Me parece que lo más responsable para invitar a la gente que quiera seguir esto es la amplitud de mirada y poder inclusive practicar varios tipos para saber en dónde se está sintiendo muy bien, dónde encuentra lugar él o ella, y que pueda ser partícipe de las transformaciones. Esa sería mi mayor sugerencia, invitación, sin imponer nada, obviamente, porque precisamente hemos aprendido eso, que en la medida que yo apuesto por una práctica del diseño o por una teoría del diseño X o Y, pues estoy desconociendo muchas otras y a veces las estoy invalidando. Y hemos entendido que no, que podemos convivir con muchos horizontes y perspectivas del diseño y todos se tocan. Sí, hay algunas escuelas que hablan del diseño del sur, pero pues hombre, eso no es una escuela. Eso, mi invitación es a decirle, eso es una manera de vivir, de practicar y de sentir el diseño, más que volverse académico en eso, radical. Lo mismo con otra perspectiva, ¿no? Hay muchos conceptos emergentes ahora y teorías emergentes, ¿no? El diseño
de las transiciones, el diseño autónomo, bueno, palabras que nosotros empezamos como a adecuar a una manera de ver el diseño, que es interesante desde el punto de vista de ofrecer perspectivas, como he repetido insistentemente, pero que no sean impositivas. Ese sería mi llamado final.